lugares, yo aquí en Machala. Todavía no he ido a Machala a una audiencia de mediación, pero me va a tocar igual ahí con algunos pupilos ahí. Entonces esperemos que estén haciendo bien las cosas. Pero me ha tocado en lugares, no sé si le ha tocado a ustedes, donde muchas veces en mediación dicen que el abogado no pasa, porque el abogado entorpece el procedimiento de mediación, cuando existen los principios constitucionales que una persona o el ciudadano debe ser debidamente asesorado, ¿sí?, y patrocinado. ¿Por qué? Porque también una instancia, ¿sí?, donde, ¿qué se firma? Aquí va a regalar otro libro. ¿Qué se firma en una audiencia de mediación? A ver, repítele por favor. Buenas noches. El acta de mediación tiene pues el valor de una sentencia ejecutoriada de última instancia. Esa es una de las características de la mediación, aparte de la economía procesal y la voluntad que es la jurisdicción de esta. Gracias. He ganado el libro, Cintia, aquí. Bueno, justamente es eso. A veces desconocemos cuáles las bondades que tiene, y también le decía la no participación de los abogados. Y ahí me ha tocado meter a hacer incidentes para que me permitan ingresar y hasta hablar con las coordinadoras o las directoras provinciales, en algunas provincias donde he ido a mediar, no como mediador, sino como abogado, negociador, como parte patrocinante o la parte técnica de dar a hacer o no hacer. Y entonces esa falla, ¿quién va a poner? El mediador. Contra usted se va a decir la persona, porque usted no permitió que sea asesorado mi cliente o la parte que lleva a su abogado. Le dice, no, es que la otra parte es otro abogado. Sí, pero esa situación es voluntaria de cada quien querer o no participar con su abogado. De igual manera, el mediador no va a permitir que se haga nada contra ley expresa. O sea, eso también es otro filtro. No es porque una parte básica abogado, automáticamente vamos a hacer algo, un acuerdo que vaya contra norma expresa o algún renunciamiento de derechos. Eso es totalmente equivocado, o sea, se piensa. O si hay un desbalance de poder, en todo caso, ahí lo que se tiene que hacer es el mediador, por su experticia, balancear el poder y permitirle solamente al abogado ser, como parte de una herramienta que llamamos en mediación, el agente de la realidad, ¿sí?, que es asesorar sobre lo que puede ser a través de un acuerdo y lo que puede ser a través de un juicio o una demanda. Entonces les decía, en este procedimiento de mediación siempre hay otro procedimiento que lo conoce el mediador o el abogado que se capacita, que son las técnicas como el parafraseo, que son las técnicas como las preguntas abiertas, que son las técnicas como de programación neurolingüística para conocer hasta con la persona que estás hablando, o con las partes, o con el abogado, que se debe saber si es visual, auditivo, kinestésico, y si maneja todos esos patrones y su forma de ver también la realidad o este mundo físico. Porque debemos de entender que en este mundo las cosas se crean dos veces. ¿Quién me dice por qué se crean dos veces? A ver. Y se va a ganar otro libro. ¿Por qué en este universo las cosas se crean dos veces? Obviamente nosotros pensamos y proyectamos las cosas a futuro, que no es que está mal, hay que cumplir objetivos, metas, sueños, pero el pasado ya no existe. Entonces, justamente va a esa pregunta, ¿por qué las cosas se crean dos veces en este universo? Que es como nosotros manejamos el tema de los principios de mediación y el procedimiento para que las personas lleguen a un acuerdo. A ver, nadie se quiere ganar un libro. Bueno, ¿por qué se crean dos cosas en este mundo físico dos veces? Porque primero las pensamos y después las llevamos a la práctica. ¿No se entendió? Cuando tú soñaste ser abogado o abogada, tú primero lo pensaste, te idealizaste y pusiste todo el empeño y llegaste a ser abogado y lo plasmaste, pero primero lo pensaste. Es igual en el tema del procedimiento de mediación. Nosotros hacemos que el subconsciente, que es la parte que motiva al consciente, gane sus intereses y necesidades y las partes busquen un punto en común y lleguen a un acuerdo. Por eso es que en muchos de los casos no se conoce ese procedimiento y cuando uno hace mediación y llega a un acuerdo, los abogados se asombran y dicen, ah, pero este señor estuvo litigando 3, 4 años, era un grosero, nunca quería hablar y con usted llegó al acuerdo. Y yo no sé cómo lo hizo. En realidad es el manejo de las técnicas de la comunicación, de esta programación, para entender que todas las personas, el conflicto nace justamente de ellos y es un ente corporal que hay que separarlo. Pero ya viendo desde la óptica del derecho,
parte del procedimiento, vamos a entender también el tema de las actas. Como les dije, es un procedimiento. ¿Sabían ustedes de cuántas formas inicia y termina un procedimiento de mediación? ¿Quién se quiere ganar un libro? Los mediadores ya no, porque ellos ya saben. A ver, permita que los otros, aunque sea me dan tres formas. A ver, de las 5, denme 3 formas de cómo termina un procedimiento de mediación, cómo inicia y cómo termina. A ver, ya los que se ganaron el libro, los compañeros se ganaron el libro, sí. Entonces, a ver, aunque sea 3, son 5, pero que sea me dan 3. A ver, ahí están viendo varios. A ver, nadie se atreve. Son 5 formas de cómo termina el procedimiento de mediación. Ya el compañero nos habló del procedimiento, cómo inicia con la solicitud, pero cómo concluye. A ver, nadie se atreve. Por acuerdo. Con la firma del acta, pero ¿qué tipo de actas? Por imposibilidad de acuerdo. A ver, vamos a ver. Si no, ya le paso allá. Acta de acuerdo mutuo. Ya, acuerdo De total. acuerdo total. Ya, Y el de acuerdo parcial. ya. Y ¿Y cuál más? el acta final, que es el acta No, ya está, ya tiene el acuerdo total y el acuerdo final. Porque falta una. Ahí pueden ver la foto. Ahí está. ¿Qué dice al final? el acta de acuerdo Abajito, sigue. parcial. De ¿Ya acuerdo está? total, parcial. Y De imposibilidad. Sí, en realidad tenemos 5 formas, 4 están detalladas en la ley y otra es una norma supletoria que se la puede encontrar, que es la razón. La primera es el acuerdo total que pueden concluir las partes a través de un acuerdo donde se resuelva todo. Y aquí vienen muchas preguntas que tenemos, inquietudes de los colegas. A veces me dicen, bueno, ¿y cuánto debe durar una mediación? Eso lo mide el mediador y las partes. Primero por los principios de colaboración, de voluntariedad y de la coyuntura que tenga el conflicto o los bienes que se están mediando. Pero lo importante es siempre que exista la colaboración y la voluntariedad, y si son muchos bienes o son muchos conflictos, se vaya haciendo preacuerdos. Cierras un acta y comienzas otro acuerdo y así sucesivamente. Consejo, cuando hagan ustedes mediación, no mezclen todas las cosas. Peor si es de transferencia, porque en momento de incumplimiento de ejecución va a haber un champú y el juez no se va a poder ejecutar si hay un incumplimiento. Entonces es importante que todas las cosas se hagan por cuerdas separadas, en actas diferentes, ¿sí? Y de esa manera se vaya llegando a acuerdos, y esto puede durar, yo he tenido casos que han durado hasta 3 meses con las mismas partes llegando a acuerdos, porque a veces no solamente son 2 personas, a veces son multipartes y hay que trabajar con varias personas. Estamos hablando del caso de sucesiones o herencias, son temas complicadísimos, entonces hay que irlo trabajando en partes, ¿no? Para ir subsanando todos los resentimientos, los bienes y las situaciones que de pronto vienen y que son colaterales, que están subyacentes dentro de ese conflicto y que hay que irlas solucionando poco a poco y al final ya ir cerrando los acuerdos, ¿no? Entonces, son 5 formas: el acta total, el acta parcial, que esa es una parte que se resuelve nada más del conflicto, la imposibilidad de acuerdo cuando van las partes, la constancia el acta de constancia cuando solo va una parte, y la quinta, que sería la razón cuando hay abandono de estos expedientes de mediación o este procedimiento, y el centro de mediación, el mediador, debe de cerrarlo para efecto de hacer ese reporte al Consejo de la Judicatura. Pero en síntesis, ¿qué es el acta? Como nos decía nuestra amiga aquí, nuestra colega Cintia, el acta de mediación es una sentencia de última instancia basada en cosas juzgadas. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir en otras palabras? Que es una forma de extinguir obligaciones de forma definitiva. Y esta es una herramienta muchas veces en el aspecto creativo. Actualmente tengo un caso donde hay una compañía
que le hizo una donación a una cooperativa de miembros de la fuerza pública, pero que esa cooperativa, al final de cuentas los socios no llegaron a nada. Es una cooperativa que está regulada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y la compañía es una compañía que era propietaria, digo era, porque ellos en una escritura pública le donaron a la cooperativa bajo la figura de que ellos iban a construir viviendas de interés social y los iban a contratar para que ellos lleven toda esa construcción. A la larga no se llegó a nada, y esa tierra o esas propiedades tienen un avalúo, un predio que están pagando el municipio que llega casi a $800.000. Ahora, como no pueden deshacer eso, ¿qué es lo que hicieron? Presentaron una demanda de nulidad de escritura, pero eso tendrá que probarlo. Y el notario podrá decir, ¿sabe qué, señores? Comparecieron aquí las partes legítimas con sus respectivos nombramientos, la propiedad no estaba afectada y podría declarar sin lugar. Pero hay un acuerdo de ellos porque no conocían mediación. Y miren que aquí viene la parte creativa de la mediación, que en muchos casos a veces el derecho queda corto. Y ahí viene la parte creativa. Ellos están haciendo la mediación para reconocer que efectivamente no se pudo cumplir con esa situación, esa ciudadela con razón social de esa cooperativa, de estos miembros de la fuerza pública, y por lo tanto van a dar por terminada esa donación y van a devolverle, ¿sí?, a la compañía, que es diría yo, la primera propietaria, y mediante esa sentencia, mediante ese proceso, comunicándole al juez del acuerdo que han llegado las partes, porque ya está la demanda, automáticamente el juez pues tendrá que homologar la acta de mediación como se tratara de una sentencia y lógicamente revertir ese acto que llegaron y continuar cada uno. ¿Por qué? Porque tiene la amenaza de que va a haber una intervención por parte de la Subsecretaría de Economía Popular y Solidaria, porque no está cumpliendo los fines o los objetivos que tenía esta cooperativa. Entonces imaginemos, miren, aquí hay un tema muchas veces que tenemos opciones creativas a través de la mediación y que se puede lograr con un acta de mediación. El día de hoy estuve en una audiencia a las 11 de la mañana, un poco por eso que llegué casi a la hora, porque estuve en la audiencia donde convocaron para, ustedes se pueden caer para atrás, una audiencia de formulación de cargos para la ejecución de un acta de mediación en materia, hablando de materia civil, no conciliación penal, que eso es otra cosa que podría llevarse a través del 665 del COIP. Entonces se estaba sustanciando, se le ha dado a avanzar, y el día de hoy en esta ejecución, porque se está dentro del, supuestamente hay un incumplimiento de decisión de autoridad competente, que no algo así es la terminología, no me recuerdo. La legítima autoridad. Pero bueno, se la está ejecutando por esa figura. Cuando va la fiscal, estuvo un juez que justamente ha estado en estos seminarios y cursos en que nosotros dictamos, y bueno, los conocemos, la fiscal argumenta, pero no presenta y no dice cuál es la autoridad competente que ha firmado el acta de mediación. Ella dice que lo que existe es que se ha firmado un acta de mediación en el centro de la prefectura y que está el mediador, pero nunca hay una versión ni de la autoridad competente, porque no puede ir el mediador por la situación del artículo 50, que está limitado y que él no puede, y el 49 y 50, que está limitado a la ley de arbitraje y mediación, que está limitado a dar testimonio, a ser abogado, a ser asesor, aunque sea de la ejecución del conflicto. Entonces, esperamos que esgriman los argumentos del fiscal, ¿sí? Y al final, cuando nos tocó hablar, pues comenzamos el principio del primero, que nos presentamos bajo protesta, que nos encontramos. ¿Por qué? Porque el juez y el fiscal que han motivado esto, en este caso no son competentes, por razón del artículo 66 de la Constitución, numeral 16, que habla de la libre contratación, de que aparte de eso se ha hecho eso mediante un acto de comercio, porque hablan de que el señor
le contrató a un cerrajero para que le haga unas rejas, le ha cumplido solo el 70% y no le ha hecho el 30%. O sea, miren cuál es el acuerdo. ¿Ya? Y el señor le ha entregado $1.500 de 2.000 y faltaban 500 que le entregue. ¿Ya? Entonces, arrancamos de eso, el principio constitucional para poder hacer la libre contratación. Después, el artículo 190, que nos dice que reconoce al arbitraje, a la mediación y la conciliación como métodos alternos de solución de conflictos. Después, que existe una ley de arbitraje y mediación, el artículo 47, que establece en principio que el acta de mediación es una sentencia, ¿sí? Como lo acabo de decir aquí, ejecutoriada de cosa juzgada, ¿sí? Entonces quiere decir que eso ya fue cerrado y que no se puede repetir otra vez. Claro, no se puede otra vez, o sea, sancionar el mismo acuerdo, y peor por una vía donde no es la competente. Entonces ahí le digo yo al juez y al fiscal ahí, a la parte, porque estaba el señor, le digo, y aparte de eso, vulneran otro principio de la ley, que es el principio del artículo 50 de la confidencialidad de las partes, le digo. Y aquí existe un grave tema que han incurrido ustedes como fiscalía y el señor juez que está conociendo, le digo, lo han hecho de pronto, para salvarme del tema ahí, le digo, bueno, lo han hecho de buena fe, pero están incurriendo en un principio, yéndose contra la ley expresa. Y aparte de eso, le digo, y aquí al colega abogado está litigando como deslealtad procesal, porque está haciendo trabajar al sistema penal de justicia, haciendo gastar recursos bajo una línea, una vía que no es la competente, que no es el procedimiento. ¿Por qué? Porque el 262, 263 y siguientes del COGEP establecen ya un trámite especial para la ejecución de actas, de los laudos arbitrales, de las sentencias y de las actas tanto nacionales como las que vienen del exterior. Entonces ya hay un procedimiento claro y expreso que está tipificado en la ley y por lo tanto le digo, señor juez, señora fiscal, ustedes no son competentes para poder llevar este trámite, ya que esto que se está ventilando acá es materia civil. Y no es que no existe un trámite para efectos de esa ejecución. Entonces, le da la réplica a él. Después que yo hago mi introducción, termino, y le da la réplica a la fiscal. Le dice, señora fiscal, ¿usted tiene algo más que argumentar? Se quedó mudo. ¿Sí? Entonces vamos a ver, el juez que se iba a pronunciar, y lo que al final le dije que lógicamente se debe pronunciar, ¿sí?, de forma motivada, que me digan dónde está el incumplimiento de autoridad legítima, cuando aparte de eso le menciono que el mediador simplemente es un facilitador, que en realidad lo que decide son las partes, y que las partes son sus propios jueces dentro de ese procedimiento de mediación, y como lo vemos ahí, el acta de mediación está revestida de fuerza ejecutoria, que es una transacción legalmente que tiene el valor de una sentencia, pero a través de un acuerdo extrajudicial, y por lo tanto es una forma de extinguir obligaciones. Entonces, esos son varios de los ejemplos del día de hoy. Como está en investigación, supuestamente va a ver qué es lo que dice para ver si se abre la instrucción, porque yo quiero dejar a ver si sigue, pero me imagino que este juez que conoce de algo, porque la fiscal estaba más perdida que perro en discoteca, aunque ya la habíamos presentado escritos, ya la habíamos argumentado, y pleno conocimiento ya fue necia y hizo el tema, ¿no?, de convocar y todo el asunto. Pero bueno, hasta ahí. Entonces son varias cosas que muchas veces se desconocen. Aquí en Machala también tuvimos un acuerdo por conciliación penal en tránsito, y una vez que las partes llegaron a un acuerdo por casi $15.000 por daños materiales en un accidente de tránsito, nos envían una notificación donde dicen que las partes deberán recurrir otra vez al Centro de Mediación de la Función Judicial a fin de llegar a un acuerdo, porque se desconoce la veracidad o la autorización que tiene este centro. Entonces, como nos llegó eso porque pusimos nuestro correo electrónico y nos llegó también esa notificación, lo que hicimos es contestarles y dijimos a los señores que bueno, está bien que si ellos desconocen, que nos dan motivadamente el tema de por qué niegan
esta conciliación penal en tránsito y que nos diga bajo qué fundamentos y si el centro de mediación no tiene la autorización y que todos los centros, sean públicos, privados, judiciales, de todo tipo, tienen el mismo valor que el acta, y justamente hay un instructivo que dice que las partes podrán solicitar a cualquier centro de mediación. De igual manera, cuando hay estos conflictos en el tema de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, también se puede ir a cualquier centro, lógicamente, que te piden que el centro se haya registrado para poder llevar estas controversias, porque aquí viene un paréntesis también. Este tema de los métodos alternos no es que se les ocurrió a alguien, no es que solo existe en Ecuador. Esto es a raíz de las Naciones Unidas y son los acuerdos que deben de cumplir los tratados, que deben poco a poco y progresivamente la Asamblea o la legislación debe ir haciendo las leyes o debe ir haciendo los códigos para que esto se dé, o las reformas del caso a las leyes existentes. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo o va a suceder así paulatinamente o progresivamente? Que todos los casos que tengan que ver de forma voluntaria van a ir pasando tanto a la parte notarial como a mediación. Y el sistema ordinario de justicia se va a quedar solo con la parte controvertida, donde hay incidentes, donde las partes están beligerantes y no llegan a un acuerdo. Todo eso va a pasar progresivamente, ¿sí?, tanto al sistema de justicia para, en principio, descongestionarlo, en principio, hacer un ahorro al presupuesto de la función judicial y tercero, hacer un ingreso también para el Consejo, porque el Consejo también, el tema de las notarías, tiene sus ingresos y todas las cosas voluntariamente, que sean voluntarias o consensuadas, pasan por ese filtro. Entonces ustedes ya ven que ahora se puede hasta divorciar a través de una notaría y un centro de mediación. Dice las reformas que se dieron, donde entonces, haciendo el tema de alimentos, régimen de visita y tenencia, se puede presentar esas actas y las partes ir y presentar a un notario y terminar con la unión de hechos legalmente reconocida, marginada o hecho del registro civil, o los matrimonios que también están reconocidos. Estas sociedades conyugales se pueden terminar de 1 a 10 días. En Guayaquil los notarios lo hacen en un día y ese mismo día quedan ya disueltos ese vínculo conyugal, esa unión de hechos. Tanto así que tuve un almirante de la Marina que fue a divorciarse y la señora, cuando estuvo el día de mañana, que va a estar aquí el doctor Nietzsche Sala, lógicamente se sorprendió porque le dijo: y bueno, ¿y esto cuánto va a demorar ya para saber el señor que ya se margine y ya esté divorciado? Y le dijo: señor, usted ya está divorciada, aquí lo que vamos a hacer es mandar el oficio con la resolución notarial al registro civil y usted ya está divorciada en este momento. La señora un poco más se quería quedar para atrás como condorito. ¿Ya? Y lógicamente, posteriormente, nos dice también la reforma que ahora la partición de bienes de sociedad conyugal o las sucesiones también se pueden hacer tanto por vía judicial como extrajudicial a través también de mediación y llegar a acuerdos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Que todo este sistema está avanzando progresivamente y les puedo dejar en escritura pública aquí ante el notario que en 20 años, señores, posiblemente tengamos jueces que sean robots. Así que hay que perfeccionarnos, tanto todavía los robots no superan esto. ¿Sí? No superan esto, pero dicen que le quieren meter ya en otras legislaciones, porque como es todo el tema procesal y de códigos y basado en pruebas, ¿sí?, van a meterle un robot para que el robot decida y haga las sentencias o resoluciones. Así de sencillo. Así que cada vez más se está achicando la torta. Entonces debemos de prepararnos para poder negociar. Esto no es novedad tampoco. Si vamos nosotros al derecho anglosajón, ¿quién no ha visto una película de derecho penal en el derecho anglosajón? ¿Qué es lo que hace el fiscal? A ver, acusar, pero también negocia. Le dice: a ver, yo negocio contigo, te vamos a dar protección, que también existe aquí en el Ecuador. Te vamos a dar protección, te vamos a bajar la pena, o vas a ser un testigo protegido, pero entréganos a toda la banda. ¿Y qué es lo que hace el negocio? Eso es negociar. Y en el COI también ya está. El procedimiento abreviado es o no es una negociación. ¿Qué le dice? Échate la culpa, te damos menos condena, lo más el pridulio por reo, y ya está terminado el asunto.
o que dicen que es inconstitucional, pero está ese recurso. O el tema de los testigos protegidos, entrega la banda y te vamos a proteger. Ustedes ya saben de quién me refiero. Los que entregó hizo un libro, un cuaderno de las 8 de la mañana y dijo aquí estos son todos los culpables y bueno, y siga el juicio y todo el asunto. O sea, eso también se da, o sea, también es una forma de negociar. Claro, no tan de frente como lo hacen en Estados Unidos, donde el fiscal te dice, ¿saben que negociemos directamente y ya está el asunto, que estén en cualquier etapa del proceso? Entonces, eso también se da en Ecuador. Ya también vemos el tema de la conciliación penal, el delito de acción privada, que ya se está haciendo tan común porque puedes ir por delitos de menos de 5 años y según la cuantía, puedes ir a un centro de mediación y negociar directamente y presentar eso a la fiscalía, ¿sí? Aparte de eso, los temas de tránsito, de conciliación penal en tránsito, también se puede llegar bajo ciertos parámetros, como les dije, según el 665, de lo que es un acuerdo hasta 6 meses ante más de 30 salarios mínimos vitales máximo, y sobre todo sobre donde existen lesiones, donde no sean lesiones permanentes, no más allá de los 90 días de lesiones, ¿cierto? Perdón, de 30 días de lesiones. Entonces, lógicamente se puede llegar a acuerdos y con eso se termina. Casos que han tenido de tránsito, que los tienen en la fiscalía, que he tenido hasta ahora de 2, 3 años, que todavía no se resuelven, por la irrisoria cantidad de $2.000, de $1.500. Y no se resuelve. Y se han hecho por conciliación, se ha derivado el acta y con eso se ha terminado el conflicto que mantenían las partes, ¿sí? Entonces, todas estas situaciones van dando forma a todos los cambios. Entonces, ¿qué es lo que debemos de pensar? Que también los abogados debemos de ir transformando porque el derecho se va transformando y siempre comienzan a existir reformas que a veces nos dicen y causó cierta conmoción en los abogados que dicen, pero es que ahora todo se va a ir por mediación, pero es que ahora todo está en el tema de notaría, entonces estamos quedando fuera. Bueno, hay que actualizarse, hay que reeditarse, hay que ver que hay nuevas opciones y que lógicamente debemos de aprender también a negociar para poder obtener estos resultados a través de la mediación o de los métodos alternos. Yo digo, bueno, podría hacer publicidad del centro que tengo aquí en la oficina, pero pueden recurrir a cualquier centro. Otra cosa que me he encontrado también en varios centros es que te dicen que el mediador tiene ya un formato de las actas, de las obligaciones, y de ahí no me puedo salir. Disculpen. O sea, si yo con la parte quiero pactar una penalidad por el incumplimiento, no me lo van a permitir. Y yo ahí les digo, a ver, un ratito. El conflicto, primero, no es del mediador, ni de los abogados, son de las partes. Y los que van a cumplir las obligaciones son las partes. Entonces son ellos los que van a acordar. No me diga usted que es que tenemos un formato y si está en ese formato yo no me puedo salir porque ya es la política que tiene aquí el centro. Disculpen. Si yo estoy bien preparado y yo quiero poner lo que he decidido con mi contraparte a las obligaciones del acuerdo que quiero llegar, yo tengo toda la opción. ¿Por qué? Porque el acuerdo es de las partes y las partes son sus propios jueces en mediación. Ellos son los que deciden y los abogados las pueden asesorar. Otra cosa también importante, aquí hay un nicho en esta reforma del COGEP, pero que deben del abogado conocerlo. Nos dice ahí que todos los cónyuges o las personas que han hecho las uniones de hecho debidamente reconocidas, ¿sí?, pueden ir de mutuo a un centro de mediación, hacer las actas o por resolución judicial y de pronto hicieron por resolución, tienen fijados los alimentos, pero no hicieron régimen de visita ni tenencia. Entonces, pueden ir al centro y aquí viene un nicho, porque dice las parejas que estén de mutuo, pero cuando están peleadas, que son la gran mayoría, no se va a hacer. Caramba, hay un nicho. El tema es que el abogado o la abogada puede ir a un centro de mediación y pedir que se invite o invitar o notificar al cónyuge con el cual no están de acuerdo. Y el mediador, como esté especializado en llevar el conflicto, va a hacer pues que las partes lleguen a un avenimiento. Porque de pronto lo que faltaba ahí para poder hacer esa situación de mutuo acuerdo es el diálogo, es cubrir los intereses y necesidades que tienen las partes. Y ya nosotros en Guayaquil lo estamos haciendo. Porque un abogado fue y me decía, pero es que los señores, el señor quiere divorciarse rápido y la señora no quiere.
pero queremos llevarlo por el tema, por su centro de mediación y después llevarlo a notaría. Entonces le digo, sencillo, traiga la documentación, el acta de matrimonio, la unión de hechos que se hicieron mediante escritura pública y se la registró. Esos son los requisitos, depende del caso, ¿no? Las copias de las partidas de nacimiento de los menores, las cédulas a colores de las partes. Nosotros pedimos planillas de agua, de luz, de servicios básicos de ambos para el efecto de fijar el régimen de visita y la tenencia, donde van a estar los menores, y una materialización de la cuenta bancaria, sea de ahorros o corriente, que puede materializarla electrónicamente, digo, traer un certificado del banco, y eso le pedimos como requisitos, y presente la solicitud, y vaya o va a notificar uno de esos notificadores, o ellos directamente, y se comienza el diálogo. Y ya llevamos 3 divorcios que aparentemente estaban peleados, se resolvieron, llegaron al acuerdo, la señora cubrió sus necesidades, y hasta se vaya también hablando sobre el tema de la partición de los bienes de la sociedad conyugal, que eso es un tema que ustedes saben cómo se llega a generar en mucho tiempo, en desgaste procesal, y a veces pues termina en situaciones que no le benefician a las partes. Entonces, hasta eso, entonces ya podemos utilizarlo, porque recuerden ustedes al principio, en el tema civil, que lo que no está prohibido está permitido. ¿Sí? Entonces, vámonos con otro libro, pero hoy día quiero regalar todos estos libros, si tenemos más. A ver, voy a preguntar algo. Tiene sonido que no ha puesto efecto. A ver, ¿quién me dice entonces qué nos permite, quiénes son las partes las más importantes en mediación? ¿Quiénes son los más importantes? ¿Los abogados, los mediadores o las personas que van a mediación? Las partes. No les quiero libros, no les quiero, las partes. Vamos a enseñar más libros. ¿En dónde nomás se podrá hacer mediación? ¿En qué materias del derecho? En todas. A ver, pero especifiquen. Yo soy extranjero, soy venezolano. ¿Ya? A ver, cuéntenos su experiencia de Venezuela, ¿cómo es la mediación? Bueno, es totalmente diferente a lo que conocí aquí en este momento, porque ¿Ya? aquí, por lo visto, practican, la ejecutan la mediación y la materializan y le dan un valor muy importante. En Venezuela, lamentablemente, no hemos llegado a ese extremo. Actualmente en Venezuela, para resolver todos los conflictos, se resuelve de manera judicial. ¿Ya? No se utiliza la mediación, se utiliza la mediación solamente en casos de muchos menores contra, como casos vecinales, problemas conflictivos entre vecinos, cosas así. Pero legalmente un problema en Venezuela se resuelve a través de la manera judicial. Me quedo sorprendido, impactado de cómo ustedes utilizan la mediación aquí para resolver un divorcio, una herencia, y la forma como lo utilizan, que simplifica el trámite para solucionar un problema y de manera súper eficaz, ¿verdad? Entonces, estoy totalmente impactado y sorprendido. En Venezuela, la mediación solamente se practica en el ámbito laboral y solamente se practica de manera extrajudicial, pero no tiene valor, como dicen ustedes, de sentencia firme. Es decir, en Venezuela usted puede hacer cualquier mediación, pero si no está homologada por un juez, no tiene ningún valor probatorio ni nada, jurídico, nada. Entonces, en Venezuela solamente se utiliza la mediación en los tribunales laborales, en los tribunales de niños y adolescentes, que es ahí donde el juez le permite a las partes que negocian, concilien y él homologa esa mediación y ya tiene valor probatorio de sentencia. Pero en Venezuela realmente así, como ustedes lo practican aquí, de que vamos nosotros a mediación y van a notar y tiene ese carácter de sentencia firme, esa cualidad en Venezuela no existe. Y es sumamente importante y eficiente y eficaz este método que utilizan aquí en Ecuador para realmente solucionar los problemas, porque ayuda mucho al sistema de justicia. Muchas gracias. Bienvenido. Listo. Es lo que un poco le iba a decir, la importancia que tiene, que muchos de los colegas no utilizan la mediación. Y ahora que se viene la Navidad, digo, la gente más rápido, más rápido y ágil, ¿no? Y yo les decía, y a veces me dicen, bueno, van al centro, y la gente les digo, bueno, nosotros resolvemos por resultados. ¿Qué quiere decir? Que como queremos tanto en mediación, no es que le cobramos a la gente por anticipado. Otros centros sí dice deposite, ponga el tema y si se resuelve bien. Si no, nosotros decimos acá, no, nos pagan cuando ya resolvamos, porque creemos en la mediación.
Otra de las cosas importantes que vino ahorita el tema acá a colación, sepan ustedes que la mediación está avanzando tanto que el 25%, que ustedes de pronto no lo noten aquí, el 25% de toda la carga judicial, ¿sí? El 25% de toda la carga judicial, de todas las materias de derecho transigibles, hasta hablando del tema penal, está llegando al 25% en nuestra legislación. ¿Qué quiere decir? Que el Consejo de la Judicatura, no dicho por mí, dicho por las estadísticas del Consejo de la Judicatura, el 25% de todos los conflictos de las materias que son transigibles se están resolviendo por mediación. ¿Qué quiere decir? Que hemos llegado ya a la cuarta parte de todo lo que procesalmente se puede resolver. Hablando solo de lo judicial, sin hablar de nuestra judicial que llega al centro. Nosotros ya estamos llegando, y este mes, el mes de noviembre y diciembre, es donde más la gente repunta y los abogados van porque quieren resolver rápido, ¿no? Y quieren cobrar por el efecto de la fiesta. Entonces, ya ahorita nosotros ya pasamos la barrera de los 200 casos. Y usted dice, 200 casos, sí, pero nosotros somos un centro particular, que igual cobramos por resultados. También hacemos alguna ayuda social cuando la gente tiene los recursos, ¿sí? Pero son 200 casos. Y nuestro promedio hasta el año anterior era de 130 a 140 casos. 130, lo máximo tope era 140. Pero ahora ya estamos en el mes de noviembre y ya hemos llegado a 200 casos. Estamos pasando ya esa barrera, ¿sí? En Guayaquil, hablando de Guayaquil, estamos pasando la barrera. Aquí en Machala, que ya casi vamos a cumplir 2 años, estamos llegando a 30 casos. Pero así se inicia. O sea, siempre hay que, ¿sí?, hacer comenzar y fomentar el tema de esta cultura. Entonces, ¿por qué? Porque, ¿cuál es la diferencia? Que aparte de cobramos por resultados, también el abogado participa. También el abogado lleva su comisión. Hemos aprendido eso, que de cierta manera tratamos de abrir el espacio y que para nosotros es importantísimo. Primero, en principio, que yo soy abogado. No me puedo decir no, cerrar y decir no se puede el abogado que participe. Tiene toda la opción el abogado de participar y hacemos beneplácito porque participe. Porque de esa manera, nuestros principales clientes de Guayaquil no son las partes. Las partes irán 1 o 2 veces o nos recomendarán. Pero el que siempre está todos los días ahí es el abogado. El que nos consulta, nos llama, nos dice, hermano, ¿se puede esto? ¿Podemos ir a mediación, sí o no? Y lo que se puede en materia transible. Por cierto, otra estadística. El 90% de las materias del derecho en nuestra legislación se puede mediar. Propiedad intelectual, contratación pública, laboral, niñez, civil, que es un mundo, ¿sí? Tránsito, materia de delitos de acción privada, en materia penal. Entonces, el 90% se puede mediar. Es una opción, como dice la palabra, es una alternativa, no pierdes nada a comprobar. Pero si pruebas y haces, y lo dicen a veces los abogados, es que los clientes no son leales. Es que la gente ahorita ve costo-beneficio. La gente no le interesa cómo le resuelvas todo el caso, mientras se lo resuelve. Y se lo resuelve y dice, qué buen abogado. Pero si no, te van a cambiar. ¿Por qué? Porque la gente ya no tiene para manejar largos juicios, costosos juicios. Y muchas veces los puedes terminar de una forma mucho más rápida. No quiero decir tampoco que la mediación es la panacea. También tenemos un limitante de cada 10 casos. Por lo general se resuelven entre 8 y 9 casos. Y queda uno ese margen de todas maneras que la gente no va, pero en algún momento va a regresar a mediación, ¿sí? Por efectos de eso. Entonces, aquí tengo una estructura de cómo establecer en principio el acta de mediación, porque eso es importante también. Hay que hacer, no solamente llevar bien el procedimiento, sino saber cuándo un acta está confeccionada de una forma eficiente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que debe de ir? Las partes, ¿sí? Deben ir las partes, deben de ser las personas que son legítimas, las personas que tienen que ver en ese conflicto y que son las que pueden resolver. Entonces tienen que ir las partes, comparecer y deben ser las personas legítimas. Si hablamos de personas jurídicas, deben de presentar su nombramiento, su resolución de aprobación para poder, y si van a transferir bienes, deben de pedir la autorización de los socios, de los accionistas
o de las personas que forman parte de esa organización para efecto de poder transigir. Eso es importante también que se sepa. Si hablamos de bienes, deben de tener esos bienes, deben de estar saneados, no deben tener ningún tipo de prohibición, ni hipoteca, ningún tipo de medida cautelar que pese sobre eso. Debe estar la persona de la cual sea el propietario, ¿sí? Para poder también transferirlo, y bueno, y debe reunirse los pagos de los predios, el registro de la propiedad, las escrituras, todo eso, porque estamos hablando de una sentencia de última instancia que causa este tipo de ejecutoria. Entonces, si no, se causaría una nulidad. Eso es importante también tenerlo en claro y ver que hay opciones. Ahora ustedes saben también que las sentencias se pueden llevar a mediación y cambiarlas de fondo y de forma. Pues también ya hemos tenido casos de sentencias, y aquí lo que dice pronto el amigo venezolano se asombra, hasta que está la sentencia puede ir a la mediación. Sí, está sumamente. Para ahora que vamos a estar el día del 24 al 28 en Panamá, vamos a ver a varias personas que participan en un Congreso Internacional de Mediación y Cultura de Paz. Y estamos viendo como la mayor delegación. Tenemos 23 personas que van a ir a ese congreso. Las otras por ahí hemos visto, nos han dicho que somos las más grandes en esta delegación. Entonces, vamos a ir ahí, van a haber expositores de varias repúblicas, sobre todo Latinoamérica, y vamos a ver las experiencias. Ya se está trabajando en lo que es mediación policial. O sea que ahora vi algunos casos argentinos donde tienen en varias localidades una patrulla que va mediadores o negociadores a resolver conflictos comunitarios. ¿Sí? Entonces, eso es una tesis. Hay otras cosas que también se van a exponer ahí que de pronto no conocemos acá, pero vamos a ir a aprender para retroalimentar y traer acá también información. Se les decía, hay la sentencia. Yo he visto a colegas que de pronto pueden estar aquí también, que resuelven, llevan procesalmente el juicio, la demanda, y los jueces muy ilustrados hacen sentencias maravillosas. Pero ¿qué sucede en el momento de ejecutar la sentencia? ¿No les ha pasado? Que no hay cómo ejecutarla. Porque los bienes desaparecieron, el dinero desapareció, la persona se murió, el demandado, ¿sí? Y tantas cosas que suceden. Puede ser una sentencia excelente. O la persona no tiene cómo pagar. Y te dicen, no tengo cómo pagar, ahora mándame la insolvencia. Sí, pero no tiene, pronto ni viene. Porque ya los disipó, o antes de la demanda los transfirió, los ponen en fideicomiso, en compañía, tantas cosas. No hay cómo cobrar. Pero ya está con toda esa sentencia. Entonces, hasta eso podemos llegar a mediación. Ya hemos tenido varios casos donde la persona no es que fue porque le gustó ir a mediación, sino porque estaba ya con las medidas cautelares, le había puesto prohibición de enajenar a su casa, que estaba en pleno centro, en el cantón Naranjal, y a un terreno por una sentencia laboral de una señora que prestaba servicio doméstico. ¿Ya? Entonces la señora gana en la primera instancia, y la sala le vira la sentencia y le da la razón a la trabajadora. Y le dicen, la condenan a pagar $15.000. Y la señora fue a mediar, no es porque le gustó, porque tenía esas medidas puestas ahí. Y ya después se venía el remate para cumplir el tema. Entonces la señora iba a perder todo. Entonces dijo, no, vamos a mediación, se llegó a un acuerdo con la trabajadora, el abogado. ¿Y qué es lo que se hizo? Aquí viene algo también que se puede hacer en mediación: la dación en pago. La señora decía, es que yo no tengo dinero, si tú sabes que tengo mi negocito por ahí, tengo mi bienes. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? La señora consiguió $7.000 para pagar a la firma del acuerdo. Le hizo un terreno que decía, mire, este terreno lo compré yo hace tiempo en $2.000, pero ahorita vale $4.000. La señora, la trabajadora del hogar, ¿sí? No tenía casa alquilada. Entonces llegamos a la necesidad de la señora. Decimos, la señora le quiere dar dación en pago el terreno que está ubicado en el sector tal. ¿Qué le parece? Un terreno creo que era de 10 por 20 o algo así bien grande, no me acuerdo, la experiencia de un poquito más. ¿Qué le parece? Y la señora va a cubrir los gastos de la transferencia, la condenada, la sentenciada. ¿Qué le parece a usted?
le quiere reconocer por $4.000, ¿ya? Y se hizo esa dación en pago, lógicamente un bien que no estaba afectado solo por la prohibición de enajenar, pero en el juicio, y se mandaron los oficios al juez para que ese acto de ejecución se levante eso y se pueda transferir a favor de la señora. 7.000, 4.000, 11.000. El saldo lo prorrateó en partes para pagar por mediación y resuelto el tema. ¿Qué es lo que sucede? Que ya se levantó todo, pero ella tiene que cumplir con el acuerdo, porque si no cumple, el problema. ¿Ah? Por supuesto, se disputa. Entonces, esos son situaciones que se pueden dar a través de mediación también. Son ejemplos, son casos que se dan, pero que ustedes lo pueden tener como un recurso en algún momento. Otra de las cosas, a veces nosotros como abogados sabemos cuando no tenemos nada de ganar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? También recurrir a mediación. ¿Sí? Negociar. Y a veces resulta que el otro abogado no sabe bien negociar y terminas tú llegando a buen acuerdo. ¿Sí? Voy a mencionar porque no es parte procesal, pero algunos de los juristas, entre ellos ustedes que lo han de conocer, el doctor Luis Yunes, ha ido a nuestro centro a mediar. Y tenía un caso que no lo tengo, o sea, yo cuando vi toda la documentación, se hacía la demanda, no podía haberlo ganado, y él fue a mediación. Y cuando estaba ahí, llegó al acuerdo, negoció con las partes, bueno, yo le digo, doctor, pero así como para que se mal, usted ya sabe, dice, si no tengo ganas de perder, me dice, vamos a negociar. Y llegaron a un acuerdo por un contrato casi por, ¿qué diría yo? Casi por unos $500.000. ¿Ya? Que tenía todas las cosas en contra, pero fue y hizo una